El trueno de los cascos, que sacudió el apacible aire de Virginia la mañana del 9 de junio de 1863, fue el heraldo de la mayor batalla de caballería jamás librada en suelo estadounidense. Al atardecer, la intachable reputación de la caballería confederada al mando de Jeb Stuart había empezado a desvanecerse un poco. Pero incluso cuando la estrella rebelde comenzó a menguar, un nuevo nombre había comenzado su meteórico ascenso a la fama. Un nombre que adornaría para siempre el Salón de la Fama Militar de Estados Unidos. George Armstrong Custer. El 5 de junio de 1863, el general Jeb Stuart pasó revista a la caballería del Ejército del Norte de Virginia. 10,000 aguerridos veteranos de la Confederación desfilaron por la base y realizaron una serie de ejercicios con el acompañamiento de cañonazos y vítores de la multitud congregada. Por la noche se celebró un gran baile. Estos hombres habían disfrutado de una serie ininterrumpida de victorias sobre sus homólogos yanquis, que se remontaban ininterrumpidamente a 1861, y estaban justificadamente orgullosos de su propio historial y de la brillante reputación de su ilustre comandante, J.E.B. Stuart, más conocido en la historia como Jeb. Este iba a ser el mejor momento de su mando, el cenit absoluto de la confianza sureña y el orgullo en las armas sureñas. Sin embargo, la brillante revista de la Quinta no contó con la venerada figura de Robert E. Lee, un hombre idolatrado y adorado por sus hombres. Lee estaba ocupado en otro asunto importante. Sin inmutarse, Stuart organizó una segunda gran revista en beneficio exclusivo del gran general el 8 de junio. Todo el brillante espectáculo fue seguido una vez más por otro baile. Este llamativo exceso hizo que se alzaran algunas cejas, especialmente entre aquellos que empezaron a preguntarse si los ojos de Stuart podrían haberse desviado de su verdadero propósito por el seductor encanto de la pompa y el esplendor de la exhibición marcial. No en vano la frase "el orgullo precede a la caída" se extendió por todo el ejército. Estos oscuros murmullos eran lo suficientemente fuertes como para llegar incluso a los oídos del comandante Heros von Borke, el inspector general de la caballería rebelde. Se quejaban del inútil derroche de energía, especialmente la de los caballos. Además, se quejaban de que el mando se estaba preocupando por la ostentación y las florituras militares. La que había sido llamada la mejor caballería ligera del mundo parecía estar en peligro de exceso de confianza. Los soldados de caballería, por su propia naturaleza, están llenos de audacia, empuje, la idea de ser muy impresionante para las damas y así sucesivamente. Así pues, se puede decir que a lo largo de la historia ha habido ejemplos de caballería, digámoslo así, fuera de control tal vez, y parte de ello se deberá a su sublime confianza en sí mismos. Puedo decir eso como una persona que conoce a muchos oficiales de caballería modernos aquí en Santos, por ejemplo. Ellos son de un tipo. Por ejemplo, tenemos a los Scots Greys, por supuesto en Waterloo, que no se detuvieron en su objetivo, sino que cargaron directamente contra las armas enemigas y fueron masacrados. Lo mismo ocurrió, por supuesto, en Balaclava en circunstancias diferentes. La caballería, de nuevo, cumpliendo una orden imposible, pero con gran audacia, garbo y bravuconería. Pero es un hecho, mucha caballería, particularmente caballería ligera. Los más pesados parecen ser bastante más, digamos, cuidadosos en el uso de su poder militar. Pero entre los soldados de caballería de todos los países, de todas las épocas, los soldados de caballería ligera, existe la tendencia a ser, digamos, un poco despreocupados. Pero es extraño que la historia tenga bastantes ejemplos, y de hecho la campaña de Gettysburg también tiene uno, de caballería saliendo en grandes, lo que podríamos llamar desfiles militares en realidad, en lugar de algo totalmente útil para la guerra.
Existe el caso de la Grande Chevauchée o Gran Cabalgata de Juan de Gante en el siglo XIV, cuando recorrió el centro de Francia durante unas 4 semanas y regresó al punto de partida sin haber librado ninguna batalla, sin haber quemado ningún pueblo, sin haber hecho nada en absoluto excepto, posiblemente, impresionar a la población local con el esplendor de la caballería. Es posible que antes de esto, Jeb Stuart, como resultado de la batalla de Brandy Station, se viera tentado a hacer algo parecido en 1863. Hubo de hecho un elemento de exhibición conspicua por parte de los confederados, que en términos militares probablemente podría justificarse por el impulso que dio a la moral de los hombres. Los 10.000 jinetes reunidos por Stuart fueron los más numerosos jamás reunidos por la Confederación. Y sin duda hicieron una presencia imponente. Pero el ostentoso espectáculo del 5 de junio no pasó desapercibido para la Red Federal de Inteligencia. John Buford, el comandante de la primera división de caballería de EU, a solo 12 millas de distancia en Warrington Junction, presentó este informe bastante preciso el 5 de junio. Toda la caballería disponible de la Confederación está en el condado de Culpeper. Stuart, los 2 Lees, Roberts y Jenkins, y Jones están todos allí. La fuerza de caballería confederada, que tanto preocupaba a Buford, se había ganado sus espuelas a pulso en 2 años de batalla con el enemigo, numéricamente más fuerte e incluso mejor abastecido. Sin embargo, eso no quiere decir que los hombres de Stuart no tuvieran defectos. Eran duros luchadores, sin duda, pero también eran muy indisciplinados con una gran racha de arrogancia que se mostraba desde arriba hacia abajo. Y esto podría llevar a momentos de extrema incomodidad para el alto mando confederado. Su falta de disciplina se debía principalmente al hecho de que todos eran voluntarios que se proveían de sus propios caballos. Estaban allí porque creían en su causa y porque querían estar. La actitud superior de la caballería confederada con respecto a sus propios méritos se resume mejor por uno que estaba allí. George Baylor luchó durante toda la guerra en las filas del 12º de Caballería de Virginia, aunque era de extracción inglesa. En 1863, Baylor era, sin embargo, un soldado rebelde tan leal como cualquiera. Describió en sus memorias la reacción de los orgullosos soldados de caballería rebeldes ante la llegada de un general de brigada atado a las normas. Una mañana, justo antes del incendio de Culpeper, me sorprendió el número de ausentes durante el pase de lista en la compañía B. Le revelé con franqueza el hecho de que algunos de esos muchachos se habían ido a casa, unos a por caballos frescos, otros a por ropa de invierno, y le aseguré que volverían en unos días. El general dijo entonces, ¿cree que volverán alguna vez? A lo que respondí indignado, sé que volverán, son unos caballeros. Bueno, dijo el general, haré que fusilen a algunos de estos caballeros. Monté y regresé al campamento consolándome con el pensamiento de que si alguno de esos caballeros era fusilado, entonces un general, no tanto un caballero, también sería fusilado. El ejército confederado era, por supuesto, un ejército rebelde, y los ejércitos rebeldes a lo largo de la historia han tenido tendencia a la indisciplina, aunque no, debo decir, en todos los casos. Pero para buenos ejemplos está el periodo de la revuelta jacobita en el 45, cuando aunque los rebeldes escoceses de las Highlands no saquearon realmente mucho en su avance hacia Derby, tendían a volver a casa cuando sentían que las cosas iban un poco adversas para la causa. Y lo mismo había ocurrido en el siglo anterior en Sedgemoor, cuando Lord Faversham de repente se encuentra con que se enfrenta al ejército de Monmouth, que había sido algo así como 6.000 solo 2 semanas antes, solo tiene 4.000 frente a él en la batalla de Sedgemoor, porque de nuevo se han ido a casa. Otros ejemplos que vienen a la mente, por supuesto, es el ejército continental de Washington, que en sus primeros días fue muy indisciplinado. De hecho, hubo varios motines importantes y de oficiales, no de las bases, que se negaron a seguir siendo soldados. Garibaldi tuvo muchos problemas en Italia con muchos sectores de sus camisas rojas. Eran hombres libres luchando por una causa y creían, por tanto, que la interpretación de su papel dependía en gran medida de ellos. Y esa suele ser una característica de los ejércitos rebeldes. Y, por supuesto, hay otros ejemplos de tropas rebeldes muy disciplinadas.
No puedo imaginar nada más disciplinado que los Ironside de Oliver Cromwell, una caballería pesada de coraceros en la Guerra Civil Inglesa. Se reunían después de la carga, listos para luchar de nuevo, y estaban muy por delante en términos de profesionalidad que los famosos caballeros del príncipe Rupert, que nunca sabían cuándo parar, pero desaparecían del campo de batalla después de un éxito local para ir a saquear el equipaje y cosas de esa naturaleza. Así que hay que tener cuidado aquí. Va en cualquier dirección. Así que en términos generales, es cierto decir que la caballería de un ejército rebelde, soy de hecho la infantería de un ejército rebelde para el caso, también tienen una tendencia a ser indisciplinados. A pesar de esta falta de pulcritud, la caballería confederada había demostrado ser más que rival para los jinetes de la Unión en todos los campos de batalla en lo que iba de guerra. Miraban a los yanquis con desprecio indisimulado y se consideraban tan superiores a la caballería federal que casi la despreciaban. Una broma montada para ser ridiculizada y burlada en todo momento. Baylor resumió la actitud superior de los rebeldes en sus memorias cuando relató con picardía la confusión causada en la mente del general de brigada estadounidense White, desconcertado por la presencia de una fuerza mucho menor de caballería rebelde en Winchester, en 1862. Los piquetes y puestos avanzados yanquis eran atacados a diario, y la comunicación entre Winchester y Harper's Ferry está cortada. El general White, incapaz de mantener el camino abierto, se alarmó tanto que tras hacer saltar chispas en muchos de sus cañones más grandes y destruir gran parte de su munición, evacuó apresuradamente Winchester, retirándose sobre Harper's Ferry. En realidad, le amenazaban unos 100 hombres de nuestra compañía, pero así es como nos describió en su carta al general Halleck. Martinsburg, Virginia Occidental, 6 de septiembre de 1862. General, tengo el honor de informar que de acuerdo con la orden telegráfica del mayor general Halleck, las tropas bajo mi mando evacuaron las fortificaciones cerca de Winchester, Virginia, retrocediendo hacia Harper's Ferry sin oposición. Debido a la presencia auténtica de 3 o 4 brigadas del enemigo en el valle, fue impracticable traer toda la propiedad del gobierno acumulada en el puesto. Pobre White magnificó una compañía en 3 brigadas y en su gran prisa por huir, su imaginación creó intenciones y plasmó cosas desconocidas para él. En gran medida, la simpatía fingida de Baylor no estaba del todo fuera de lugar. De hecho, la caballería federal había tenido un rendimiento muy pobre en lo que iba de guerra. Se asustaban fácilmente y se retiraban rápidamente. Numerosas reorganizaciones, cambios y reorganizaciones no habían dado resultado. En la víspera de la batalla de Brandy Station, el último conjunto de cambios acababa de tener lugar, con Alfred Pleasonton asumiendo el mando del Cuerpo de Caballería Federal del Ejército del Potomac, una fuerza de unos 11,000 hombres que encontró en un estado muy lamentable. Al asumir este mando, no puedo cometer la injusticia de guardar silencio sobre la insatisfactoria condición en la que encuentro este cuerpo. Haré todo lo posible para que vuelva a ser eficiente lo antes posible. Tan deprimente era la actuación de la caballería federal que la pregunta retórica favorita del sufrido soldado de infantería se había convertido en ¿quién ha visto a un soldado de caballería muerto? Esta vieja frase había sido pronunciada incluso por generales de renombre, incluido Hooker, que no era muy elogioso con las armas de caballería. En su respuesta al sombrío informe inicial de Pleasonton sobre el cuerpo de caballería, respondió: el general desea que no escatime esfuerzos para poner a la caballería en un alto estado de eficiencia lo antes posible. No puede dejar de pensar que la fuerza de esta arma se ha visto muy mermada por falta de sistema, organización y empleo juicioso. Si el rendimiento general del cuerpo de caballería fue menos que sobresaliente, no fue por falta de buen material. Dirigidos y organizados adecuadamente, los hombres eran sin duda capaces de grandes hazañas de valor. En sus filas había algunos soldados jóvenes muy valientes y valerosos, entre ellos el joven George Armstrong Custer, que se había convertido en una leyenda americana en la guerra.
Pero incluso su vigor juvenil y su valentía inquebrantable estaban teñidos de ingenuidad. En los primeros años de la guerra, los jóvenes inexpertos que componían el grueso del cuerpo de caballería federal siempre podían verse superados por su orgulloso enemigo, para quien el caballo era una forma de vida. Nos dejó este relato de su primera acción. Me di cuenta de que estaba al frente de una compañía de soldados viejos y experimentados, todos los cuales tendrían los ojos puestos en su nuevo teniente para ver cómo se comportaba bajo el fuego. Mientras cabalgábamos hacia el enemigo al otro lado de la colina, el teniente Walker me preguntó ansiosamente: «Custer, ¿qué arma vas a usar en la carga?» Desde mis primeras nociones del verdadero soldado de caballería, siempre me lo había imaginado llevando en alto su sable curvo y partiendo el cráneo de todos los que entraban en contacto con él. Así que no tardé en responder: «El sable». «Oh, pero ¿podrías haber visto algunas de las cargas que se hicieron?» Al pensar en ellas, no puedo sino exclamar: «Gloriosa guerra». En esta etapa de esa gloriosa guerra, las manos como vicios de la estrangulación económica aún no se habían apoderado de la Confederación. Los espíritus sureños seguían siendo elevados, y estos espíritus elevados tenían eco en las filas de los líderes. El venerado líder de los jinetes contra el que se enfrentaría el joven Custer era Jeb Stuart. En 1863, Stuart se acercaba a la cima de su fama. Disfrutaba de la adoración pública que se derivaba de la indiscutible superioridad de su caballería confederada sobre sus oponentes federales. Con Stuart en el condado de Culpeper, había 5 brigadas completas de caballería, cada una de ellas de unos 2,000 hombres. Contaban con el apoyo de un batallón de artillería a caballo, con 24 cañones, con otros 4 cañones adscritos permanentemente a la brigada de Jones. Al mando de la primera brigada estaba el general de brigada Wade Hampton. Le siguió el general de brigada Fitzhugh Lee, segundo hijo de Robert E. Lee. Al mando de la tercera brigada estaba su primo Rooney Lee, sobrino del gran comandante. El brigadier William Jones, más conocido como Grumble, comandaba la siguiente brigada. Y finalmente, estaba la brigada de Beverly Robertson. Jeb Stuart, el líder de esta gran asamblea, era un hombre pintoresco cuya actitud arrogante y amor por la vida podían apreciarse en su afición por la música. Al mando de Stuart estaba un virtuoso del banjo llamado Samson D. Sweeney. Nominalmente era un mensajero, pero en realidad era la clave para dar color y vida a una escena militar que de otro modo sería monótona. Un músico por excelencia, que levantaba el ánimo de todos los que le oían. Stuart adoraba la música de su banjo y ordenaba a Sweeney que tocara para ellos en cada oportunidad disponible. Allá donde iba Stuart, Sweeney también iba. Esten Cook, miembro del personal de Stuart, recordó al hombre. Sweeney, el intérprete de banjo de Stuart, vivía siempre en su tienda. Cabalgaba detrás de él en las marchas e iba con él a las reuniones sociales. Stuart escribía sus despachos más importantes por correspondencia, con el traqueteo del alegre instrumento aturdiendo a todo el mundo. Stuart se daba la vuelta, estallaba en carcajadas y se unía al coro de Sweeney. Si alguna vez el espíritu de la alegría salvaje e hilarante habló desde algún instrumento, fue desde las notas del banjo de Sweeney. Y salvaje e hilarante era el espíritu de Jeb Stuart, y sus hombres lo amaban por ello. Los soldados del Cuerpo de Caballería Federal, por otra parte, tuvieron pocas oportunidades de llegar a amar a sus comandantes. Los frecuentes cambios, mientras el alto mando federal buscaba en vano una combinación ganadora, significaban que había pocas oportunidades de desarrollar una relación entre los comandantes y sus hombres. El general Alfred Pleasonton, que ahora mandaba el Cuerpo de Caballería del Norte, había relevado al general Stoneman el 22 de mayo. Solo 17 días antes de la batalla de Brandy Station. El mando de Pleasonton estaba organizado en 3 divisiones de caballería, cada una de las cuales contaba con unos 3,000 hombres. En teoría,
contaban con el apoyo de una división de artillería a caballo, con unos 58 cañones, aunque solo 12 estuvieron presentes en la batalla de Brandy Station. La primera de las divisiones de Pleasanton estaba al mando del general de brigada John Buford. Le siguió la división del general de brigada David Gregg. La tercera división estaba comandada por un francés, General de brigada Alfred Duffier. También se adjuntaron a Pleasanton para Brandy Station 2 débiles brigadas de infantería al mando de los generales de brigada Russell y Ames. Estas estaban adscritas a Buford y Gregg, respectivamente. A pesar de su extrema juventud, Custer ya había comenzado a brillar en la batalla. Y el activo Pleasanton se encariñó con el joven y lo reclutó para su personal. A cambio, Custer dio al oficial su inequívoco apoyo y admiración. El día que llegué a caballo al campamento Falmouth, me llamaron a la tienda del cuartel general de la primera división de caballería, allí para ser recibido por el general de brigada Pleasanton. Curly dijo: Quiero que seas mi ayudante especial. no me andaré con rodeos, eres un hombre como yo. Pura rambunción. Bueno, ¿aceptas? En efecto lo haré, señor, respondí de inmediato. Y nos dimos la mano. Estos eran los hombres de las grandes fuerzas de caballería que se reunieron el 9 de junio de 1863. Eran el mayor cuerpo de soldados a caballo que jamás se enfrentaría en América. Pero la caballería, como una rama importante del ejército, ya estaba en declive en la década de 1860. Había sido eclipsada por la mayor potencia de fuego de la infantería. Y por comparación con las vastas fuerzas de infantería en movimiento en el procedimiento a Gettysburg, las fuerzas de caballería parecían casi modestas. En las proximidades del condado de Culpeper, Robert E. Lee había reunido a sus 60,000 efectivos del ejército de Virginia del Norte para una segunda invasión del norte. Frente a él estaba el general Joe Hooker, con 110,000 efectivos. Al invadir el norte, Lee esperaba alejar a Hooker de Richmond, aliviando así la presión federal sobre la capital de la Confederación. Tras la dura victoria confederada en Chancellorsville, los yanquis se habían contentado con ocupar posiciones bien fortificadas y esperar. Independientemente de la fuerza de los federales en número, los confederados pensaban que si podían atraer al ejército federal a campo abierto, podrían derrotar a los yanquis una vez más. Por lo tanto, Lee trató de provocar una batalla campal moviéndose hacia el norte y animando a los yanquis a abandonar sus defensas. Sabía que si amenazaba al norte, no podrían permanecer atrincherados y se verían obligados a seguirle. Lee iba a lograr su objetivo, pero el resultado sería bastante diferente del que había previsto, ya que el avance hacia el norte produciría la terrible batalla de 3 días de Gettysburg, el principio del fin para el sur. Antes de ese dramático acontecimiento, sin embargo, había que resolver el pequeño asunto de la gran batalla de caballería de Brandy Station. Enterado de la invasión del norte planeada por Lee, el comandante del ejército del Potomac, el general de división Joe Hooker sabía que tenía que actuar con rapidez para evitar que se repitieran los desafortunados sucesos de la campaña de Chancellorsville. Por lo tanto, Hooker ordenó a Pleasanton, con el cuerpo de caballería federal, atacar al cuerpo de caballería de Stuart, que había sido enmascarado por su desacertada revisión en el condado de Culpeper. Con su inferioridad numérica, los rebeldes libraron una guerra móvil. La caballería de Stuart era los ojos y oídos del ejército rebelde en marcha, y Hooker sabía que su destrucción obstaculizaría seriamente, si no evitaba, la invasión propuesta. La inteligencia federal creía que la caballería rebelde seguía concentrada cerca de Culpeper Courthouse, Virginia, una agradable zona rural de verdes tierras de cultivo ideal para las acciones de caballería. Por lo tanto, Pleasanton planeó atrapar a su adversario en un triple ataque. Cruzando Beverly's Ford en la madrugada del 9 de junio de 1863, estaría la división de Buford, apoyada por la brigada de infantería de Ames. Despejarían cualquier oposición, y luego se moverían a Culpeper. Al sur, en Kelly's Ford,
Otras 2 divisiones al mando de Duffier y Gregg, con la infantería de Russell, también avanzarían hacia las líneas confederadas. Duffier debía dirigirse a Stevensburg y luego al norte para encontrarse con Buford en las cercanías de Brandy Station. Tras Duffier iba a estar la división de Gregg. Estos hombres completarían el tercer brazo de la ofensiva combinada sobre Brandy Station. Una vez unidas, las 3 columnas se moverían sobre el cuerpo principal rebelde que se creía que estaba en Culpeper Courthouse. Como ayuda a Pleasanton, George Armstrong Custer estuvo presente en la sesión informativa y más tarde recordó la escena en sus memorias. Al, el geek, dijo: nuestros exploradores informan que Lee está subiendo por el lado este de las montañas Blue Ridge hacia Harper's Ferry. Solo podemos sospechar que está planeando otra invasión de Maryland y Pensilvania. Debemos detenerlo antes de que cruce el Potomac. Jeb Stuart, quien está protegiendo su derecha con 10,000 caballos. Noquea a Stuart, but it paralyzes a Lee. No puede avanzar sin protección y apoyo montados, ni puede ser guiado con algún grado de certeza. ¿Noquéenlo, les digo? Ese es el momento y el lugar para golpearlo. Si no puedes cortarlo en pedazos, al menos agítalo. Pónganlo a correr, hostíguenlo, lo que sea para detener a Lee. Tome a todo su cuerpo y parta mañana. Y ten en cuenta, Al, el elemento sorpresa es esencial para nuestro éxito. El elemento sorpresa, sin embargo, no iba a ser exclusivo de los Yankees. Casi tan pronto como fueron trazados, los planes federales comenzaron a torcerse. La caballería de Stuart no estaba en Culpeper Courthouse, como pensaba Hooker. Estaban, de hecho, acampados alrededor de los campos de Brandy Station. El choque de armas llegaría mucho antes de lo esperado. Clausewitz, el famoso filósofo militar prusiano de principios del siglo XIX, habla mucho de los efectos de la fricción y la incertidumbre en la guerra. Así se quiere, el factor confusión, que casi siempre se produce. Van Moltke, un poco más tarde de la Guerra Civil Americana, volvería a decir muy sensatamente: ningún plan sobrevive a los primeros 5 minutos de batalla, porque la guerra es en gran medida el reino de lo inesperado. A veces se produce una sorpresa mutua, como en este caso en Brandy Station, cuando realmente ambos bandos se cruzan y de repente se encuentran en una situación militar que ninguno de los dos había previsto. Una de las principales funciones de la caballería, como ya hemos dicho, es el reconocimiento en la batalla. Pero aquí tenemos a ambos soldados de caballería. Jeb Stuart, el más famoso soldado de caballería de su generación en América, y Pleasanton, el comandante de la caballería de la Unión. Cada uno de ellos realmente encargado del deber de mirar hacia afuera y averiguar sobre el ejército del enemigo donde quiera que se encuentre, tropezando entre sí, como por obra del destino. Pero por supuesto Jeb Stuart tiene una tendencia muy llamativa. Quiere ser un príncipe Murat. Todos los soldados de caballería de este periodo adoraban absolutamente la reputación del príncipe Murat de la época napoleónica, llena de elegantes y hermosos uniformes o tocando el banjo real o lo que sea. Esta debía ser la mentalidad, el ethos mental de un comandante de caballería. Así que creo que en este caso estos dos generales, pero Jeb Stuart quizás más que Pleasanton en algunos puntos, se dejaron coger completamente por sorpresa. Por caprichosa mano de la providencia, todo el cuerpo de caballería rebelde había planeado cruzar el río Rappahannock por el mismo vado que los enemigos de la Unión. Exactamente el mismo día. Esto se había planeado como preludio de un movimiento para proteger la derecha del ejército de Lee mientras avanzaba hacia el norte. Así que los rebeldes no estaban en Culpeper Courthouse, donde los Yankees esperaban encontrarlos la mañana del 9 de junio, sino en Brandy Station, preparándose para cruzar el mismo río que los Yankees. El escenario estaba preparado para un titánico enfrentamiento de caballería. La carta de Custer a su esposa Libby, escrita la víspera del combate, recuerda la tensión de la batalla que se avecinaba. Despertaré al general a las 2 de la mañana y a las 4 cruzaremos el Rappahannock para atacar en Brandy Station y en Culpeper. Estoy en excelente estado de salud y ánimo, y me siento tan en forma como un violín, y nunca me sentí mejor en mi vida. Pero la posibilidad de que me maten mañana es tan grande como siempre. En caso de que algo me suceda, quem todas mis cartas.
Aunque el plan de acción federal parecía bastante sencillo sobre el papel, en la práctica, como siempre en la vida, la realidad era mucho menos simple. Gregg, que debía cruzar por Kelly's Ford y tomar a los rebeldes por el sur, había previsto que la división de Duffy precediera a su propia columna. Pero la división del francés se perdió de camino a Kelly's Ford y se produjo un largo retraso mientras las tropas de Duffier marchaban y contramarchaban, tratando de encontrar el punto de cruce correcto. Hubo mucha confusión, ya que las tropas iban de un lado a otro. Así que eran más de las 9 de la mañana cuando el comando de Gregg cruzó el Ford. Para entonces la columna de Buford al norte ya estaba en acción contra los confederados. La batalla de Brandy Station había comenzado. Al norte de las tardías columnas de Duffier y Gregg, Buford había cruzado el vado y comenzado a formar su brigada de vanguardia, lista para la acción. A medida que la niebla de la mañana se despejaba a su alrededor, las tropas federales fueron recibidas con la vista de un objetivo tentador: el campamento de artillería de Carolina del Sur. Los piquetes confederados lograron dar la alarma, pero justo a tiempo. Pillados totalmente desprevenidos, los hombres de la artillería a caballo de Carolina del Sur intentaban retirar apresuradamente sus cañones. La repentina aparición de los yanquis había hecho que sus tripulaciones, a medio vestir, saltaran de sus bivacs. Ninguno de los cañones de Stuart había sido capturado nunca, y los frenéticos artilleros estaban haciendo todo lo posible por evitar ser los primeros. La caballería de la Unión había logrado abrirse camino hasta los cañones confederados, pero fueron obligados a retroceder por la firme resistencia de los artilleros y por el certero y sostenido fuego de mosquetes de la caballería confederada desmontada, reunida apresuradamente. Afortunadamente, en su hora de necesidad, la ayuda estaba cerca, y cuando los yanquis cargaron entre los cañones, fueron recibidos por hombres de la 6ª Caballería de Virginia de la brigada de Grumble Jones, y estalló un feroz combate cuerpo a cuerpo, que se convirtió en una batalla a la carrera, a medida que más tropas de la Unión se incorporaban a la batalla, solo para ser igualados por la caballería rebelde fresca. La feroz acción fue descrita por George Baylor. A primera hora de la mañana del día 9 se abrió el fuego al norte de Brownlee Station. El enemigo condujo a nuestros piquetes y atacó la reserva del 6º de Caballería de Virginia sobre las 6 de la mañana. Nuestro regimiento fue capoteado cerca y se apresuró a avanzar para reforzar al 6º, y la lucha pronto se animó. Cargas y contracargas, primero un bando y luego el otro, se alzaba con la victoria. Nuestro primer ataque fue contra el 6º de Caballería de Pensilvania, y cuando les hicimos retroceder desde nuestros cañones, que estaban casi en sus manos, hasta el bosque del que habían salido, otro regimiento salió en su ayuda. Encontró y rechazó nuestro ataque, y pronto ellos mismos fueron rechazados. Estas cargas y contracargas continuaron hasta el mediodía sin ninguna ventaja decisiva para ninguno de los bandos, pero con considerables pérdidas para ambos en hombres y caballos. Como Baylor registró, la acción pronto se generalizó, y las cargas siguieron a las contracargas. Se desarrolló una gran lucha, y los rebeldes fueron duramente presionados. A medida que llegaban los refuerzos que se necesitaban con urgencia, eran introducidos poco a poco en la batalla, lo más rápidamente posible por el acosado personal del cuartel general de Stuart, situado alrededor de la iglesia de St. James. Pero poco a poco, una línea de defensa confederada se estableció, que impidió cualquier avance yanqui hacia Culpeper. A estas alturas, era obvio que la caballería federal no penetraría en las líneas confederadas mediante un asalto directo. Pleasanton, por lo tanto, ordenó a Buford abrir una nueva línea de ataque sobre las posiciones confederadas a través de Fleetwood Hill, con el fin de flanquear a los rebeldes. La brigada de Percy Windham fue enviada para completar el trabajo. En cualquier momento, Pleasanton esperaba la llegada de Duffy y Gregg desde el sur, lo que, en su opinión, supondría un golpe demasiado duro para los confederados. La trampa estaba a punto de saltar. Sin darse cuenta del peligro que amenazaba desde el sur, Stuart estaba reuniendo frenéticamente sus brigadas restantes para alimentar la batalla. Pero mientras tanto, sus defensores en Fleetwood Hill estaban desesperados.
La decisión de Pleasanton de atacar Fleetwood Hill fue inspirada, aunque ni siquiera él podía saber que las líneas rebeldes estaban tan dispersas en Fleetwood Hill y que solo un cañón se interponía entre ellos y el desastre. Mientras Rooney Lee luchaba por reorganizarse y desplazarse desde Yew Ridge, en el norte, para tomar posiciones en la colina amenazada, la aproximación de la caballería yanqui fue detenida por un único cañón rebelde, frenéticamente puesto en posición ante la desesperada insistencia del comandante McClellan del Estado Mayor de Stuart. No había caballería rebelde cerca, pero unos cuantos disparos a larga distancia bastaron para convencer a Windham de que detrás de la cresta había otros cañones y que podría estar cabalgando hacia una trampa. Por lo tanto, Windham detuvo a sus hombres para asegurarse de que estaban desplegados correctamente y sacó sus propios cañones antes de la carga. Este retraso vital trajo el alivio necesario a los confederados, y en esos pocos momentos desesperados, la ayuda llegó en forma de un destacamento de la 12ª Caballería de Virginia. Llenando el hueco justo a tiempo, los rebeldes cargaron por un lado de Fleetwood Hill, justo cuando Percy Windham liberaba a su regimiento líder, el 1st New Jersey, por el otro, completamente inconscientes de la proximidad del otro. Ambos bandos se precipitaron hacia la cresta. Los rebeldes alcanzaron la cresta primero, pero los yanquis no estaban lejos. George Baylor estaba con el 12º de Virginia. Cuando se alcanzó la cima de Fleetwood Hill, descubrimos al enemigo, que resultó ser el primer Maryland, subiendo por la ladera sur en pelotones con sus banderas y estandartes ondeando en la brisa, seguido de cerca por el primer Pennsylvania y el primer New Jersey a nuestra izquierda. Estos regimientos federales ofrecían a nuestra pequeña tropa un espectáculo hermoso y sobrecogedor. Pero el teniente Roos, obedeciendo órdenes, dio la orden de cargar y nos lanzamos ladera abajo, chocando contra la cabeza de la columna, sumida en la confusión. Pero nuestro éxito duró poco, porque el primer Pennsylvania, ahora cargando, por la fuerza del número, hizo retroceder a nuestra compañía hasta la cima de la colina. Cuando el resto del 12º regimiento subió, la lucha por la posesión de la colina se generalizó. Una vez más, la batalla se había convertido en una lucha desesperada de hombre a hombre, con combates generalizados y confusos, mientras cada bando luchaba por la superioridad. Pero lo peor estaba por llegar para los sureños. En esta coyuntura desesperada, Gregg llegó finalmente con las tropas federales adicionales de la 2ª División. Las cosas parecían ahora desesperadas. Stuart, al mando de la caballería rebelde, quedó aturdido y completamente sorprendido. A primera hora de la mañana del día 9, había enviado a la brigada de caballería de Beverly Robertson para cubrir el cruce del río en Kelly's Ford. Robertson era consciente de la enorme fuerza federal que cruzaba el río, pero no había hecho nada para impedir su movimiento hacia el oeste. Por lo tanto, Gregg pudo unirse a la batalla en el peor momento posible para Stuart. Stuart estaba furioso por la aparición de la caballería federal que Robertson había ordenado detener. Tras la batalla, Stuart criticó duramente la inactividad de Robertson, que había dejado su columna expuesta en un momento crítico. Su propio informe dejó un ominoso signo de interrogación para Robertson. Robertson mantuvo al enemigo a raya en Kelly's Ford Road, pero no se ajustó al movimiento del enemigo a la derecha del que tenía conocimiento. Para mantenerlo a raya o frustrarlo con un movimiento correspondiente de una parte de su comando en la misma dirección. Espero que su informe detallado explique esto. Independientemente de las razones, la inesperada llegada de Gregg fue un duro golpe para el mando de Stuart, que ahora luchaba por su vida. El propio general fue visto en medio de la lucha. Se llevó a cabo con la espada, armas de fuego, rifles y cualquier otra arma que los hombres pudieran encontrar. Con el tiempo, la experiencia dijo, y la batalla fue gradualmente por el camino de los confederados más experimentados. Pero iba a ser una cosa casi corriendo, como Baylor. El general Stuart, en persona, se unió ahora a nosotros en la lucha, y la contienda se renovó con mayor vigor bajo el liderazgo personal del general Stuart,
sin mucha organización de regimiento o compañía, sino más bien como guardaespaldas. Varias veces, el enemigo alcanzó nuestros cañones, que habían tomado posición en la colina y se habían convertido en nuestro punto de reunión, pero después de una lucha desesperada, habían sido rechazados en la confusión y con grandes pérdidas. Ahora luchábamos contra toda la división de caballería de Gregg y la brigada de infantería de Russell. En esta coyuntura, la 6ª, 7ª y 11ª caballería de Virginia de nuestra brigada se acercó y cargó contra el enemigo, capturó sus armas y los hizo retroceder lejos de Brandy Station, haciendo que Gregg se retirara en la derrota y la confusión. Y así la lucha del día estaba prácticamente Ahora terminada. era el turno de los confederados para cargar contra la artillería de la Unión. Y una vez más, su mayor experiencia les hizo estar a la altura de la tarea. La 6ª Caballería de Virginia, más conocida como los Comanches por sus feroces luchas cuerpo a cuerpo, cabalgaron directamente a través de un destacamento de 3 cañones del 6º Batallón de Nueva York del capitán Martin, matando a 30 de los 36 artilleros y capturando los cañones. La feroz lucha fue descrita por Thomas Kitchen, un oficial de Nueva Jersey. Un rebelde mató a 3 artilleros y parecía casi sobrenatural. No se pidió ni se ofreció la rendición, hasta que casi todos nuestros hombres murieron o heridos. A medida que los sureños ganaban terreno y la batalla se inclinaba gradualmente a favor de los hombres de Stuart, la caballería federal se salvó de un desastre total gracias a una brillante carga de la primera caballería de Maine. Estos hombres, conocidos como los puritanos por su sobria disposición, aliviaron la presión del sur, que había comenzado a parecer ominosa. Así la batalla de Brandy Station llegó a su fin. Los comandantes de la Unión sintieron que habían logrado todo lo que pretendían. Sus hombres estaban agotados, y los exhaustos rebeldes claramente iban a permitirles retirarse en buen orden. Buford llevó a sus cansadas tropas de vuelta sobre Beverly's Ford, no mientras Gregg, en las columnas intactas de Duffié, cruzaba hacia atrás por el vado Rappahannock. Los cansados hombres del comando de Stuart simplemente los dejaron ir. Esta vez, no habría derrota de los Yankees. Habíamos luchado todo el día sin nada para comer o beber. Y sin comida ni agua para nuestros caballos, nos alegramos de la oportunidad de que ambos se refrescaran. La pérdida para nuestra causa fue severa, tanto en hombres como en caballos, pero no tan graves como las del enemigo. El general Pleasonton admite una pérdida de 907, mientras que el general Stuart informa de su pérdida de 480. Hubo otras batallas durante la guerra entre fuerzas de caballería opuestas, en las que participaron números igualmente grandes, pero fueron libradas en gran parte por caballería desmontada. Brandy Station era única en el hecho de que fue una lucha claramente de caballería. Mientras que la caballería e infantería enemiga sufrieron un rechazo y una pérdida severa. La caballería había ganado confianza en sí misma. Y este cuerpo de hombres que, antes de este momento, nos había proporcionado más diversión que trabajo, ahora emergía como un cuerpo de hombres que serían enemigos dignos de nuestro acero. Brandy Station marcó un punto de inflexión en la suerte de la caballería federal. Ya no serían vistos como ciudadanos inferiores. También para Jeb Stuart, su estatus personal había recibido un primer gran golpe. Una prensa hasta entonces servil comenzó a criticar su mando. El Richmond Observer comentó: Cuanto más se consideran las circunstancias del último asunto en Brandy Station, menos agradables parecen. Si se tratara de un caso aislado, podría excusarse bajo el conveniente título de accidente o casualidad, pero esta caballería del norte de Virginia ha sido sorprendida 2, si no 3 veces, desde las batallas de diciembre pasado. Y tales accidentes repetidos no pueden considerarse más que las consecuencias necesarias de la negligencia y la mala gestión. Ahora, si la guerra fue un torneo, inventado y apoyado para el placer y beneficio de unos pocos oficiales vanidosos y débiles de cabeza, estas catástrofes podrían descartarse con compasión, pero el país paga caro los errores garrafales que animan al enemigo a invadir y devastar la tierra con una caballería que cada día aprende a despreciar a las tropas montadas de la Confederación. Ya es hora que esta rama del servicio sea reformada. Jeb Stuart, siendo un personaje muy pintoresco, era también muy susceptible, y creyendo que había sido menospreciado por el resultado de la estación de Brandy,
y sintiendo que su reputación de ser el beau sabreur del ejército confederado y de hecho de todos los ejércitos de América en ese periodo, sintió que tenía que restablecer su reputación. Así que parece, aunque no tenemos pruebas documentales de ello, que decidió llevar a su caballería en un amplio barrido de fanfarronería a través del territorio de la Unión, muy por detrás en la retaguardia del ejército de la Unión, en lugar de llevar a cabo su función vital de reconocimiento, de pasar información a Robert E. Lee todos los días, exactamente dónde estaba el enemigo y hacia dónde parecía estar moviéndose. Abandona el papel clásico de la caballería antes de la batalla. Y Nelson, por supuesto, en la campaña de Trafalgar, siempre había hablado de sus fragatas como los ojos de la flota, y de manera similar la caballería a finales de mediados del siglo XIX. Su deber principal era el papel de reconocimiento. Pero Stuart, por sus propias razones, pensó que sabía más, y como resultado elimina todos los datos de inteligencia que Lee estaba esperando desesperadamente, y solo aparece al final, en el tercer día de la batalla de Gettysburg, demasiado tarde para afectar a la cuestión. Este es un ejemplo de cómo no usar la caballería en la guerra. Si las críticas a Stuart en los periódicos eran difíciles de soportar, el general se mordió los labios, ya que sabía que las cosas podrían haber sido mucho peor. La tercera columna yanqui al mando de Duffié apenas había participado en la batalla. Se había retrasado en la salida, y aunque había alcanzado su objetivo en Stevensburg, Duffié no había podido apoyar a Gregg en su lucha en Brandy Station, marchando directamente hacia el sonido de los cañones. Duffié insistió en volver sobre sus pasos hacia el sur, y para entonces los hombres de Gregg ya no podían hacer nada. Por una combinación de ineptitud y mal generalato, Duffié había conseguido perderse casi toda la batalla. Una batalla en la que su intervención en casi cualquier punto, casi con seguridad habría sido decisiva. El general Duffié no se presentó en el campo de batalla en un momento crítico con su mando. Hay muchos otros grandes ejemplos de esto que sucede en otros periodos de la historia. Quizá el más dramático que se me ocurre es el del general conde d'Erlon durante la campaña de Waterloo de 1815. Napoleón decidió que quería flanquear la posición prusiana, su clásica maniobra de flanqueo. Así que envió un mensaje por uno de sus ayudantes imperiales al mariscal Ney, pidiéndole, u ordenándole más bien, que separara el primer cuerpo del general d'Erlon para moverse a través del país, las 6 millas o más entre Quatre-Bras y Ligny, para caer en el flanco del ejército de Blücher. Ahora, el problema aquí era que el mensajero no podía encontrar a Ney, que siendo uno de esos generales extremadamente coloridos, estaba justo en la línea del frente, cubierto de humo de batalla y cortando cañones con su sable y todo este tipo de cosas. Y así, bajo su propia autoridad, la que se les permitía a los ayudantes imperiales, ordenó a d'Erlon, en nombre del emperador, marchar con su cuerpo, que estaba en una posición de apoyo detrás del combate, para ir sobre las colinas y lejos hacia Ligny. Ney no se lo tomó muy bien. Se apodera de su propio jefe de Estado Mayor y lo envía corriendo a través del país para detener a d'Erlon, que marchaba hacia Ligny, y con una orden de retirada inmediata. Ahora, como resultado de este ir y venir entre los dos campos de batalla, durante toda la tarde y la noche del 16 de junio de 1815, el general d'Erlon no aparece en ninguno de los dos campos de batalla como una fuerza de combate. Y el hecho es que, si hubiera participado en Quatre-Bras, como pretendía Ney, o en Ligny, en el papel que pretendía Napoleón, habrían ganado la campaña de los 100 días. Así pues, al igual que en 1815, en 1863, en el episodio de Brandy Station, Duffié desempeña el papel de d'Erlon. Y si Duffié solo hubiera aparecido en ese campo de batalla, se habría producido un éxito decisivo de la Unión. Pero si las noticias eran malas para Stuart, todo lo contrario fue cierto para George Armstrong Custer. Había sido mencionado en los despachos, citado por su valentía durante la lucha, y ya estaba en el camino hacia el puesto de general que anhelaba. Iba a ser el general más joven de América, y pronto los EU tendrían una nueva leyenda. De regreso al cuartel general, el general Hooker me estrechó la mano y me dio una palmada en la espalda. Capitán, dijo, usted y el general Pleasonton deben ser felicitados por la exitosa ejecución de mis órdenes. Y no hace falta decir que tendré mucho más para usted en los próximos días. ¿Yo iba a ser citado por en palabras del general? Gallardía durante toda la lucha. Ambos bandos reclamaron la victoria en Brandy Station,
E irónicamente, ambos probablemente tenían razón. Tácticamente, los confederados ganaron porque se mantuvieron firmes. Capturaron las armas de los federales y habían infligido el doble de bajas. Pero los federales tuvieron la victoria estratégica, porque por fin habían aprendido a enfrentarse a la hasta entonces invencible caballería rebelde y a luchar cuerpo a cuerpo. Aunque pocos podían saberlo aquella tarde de junio, cuando Jeb Stuart contemplaba el campo de su victoria, la marea alta de la Confederación había sido alcanzada. La campaña de Gettysburg estaba a la vuelta de la esquina. Allí la infantería rebelde encontraría por fin su rival. Hoy en Brandy Station, en Custer, y la caballería federal. Stuart tuvo su primera visión de la némesis de la caballería rebelde. Aún quedaban por delante 2 años de amarga lucha, pero el final era ahora inevitable. Más hombres. Hombres mejor equipados. Y sobre todo, hombres confiados. Liderados por jóvenes comandantes capaces como Custer. Sería finalmente la perdición del valiente comando de Stuart.